días, estoy aquí muy agradecida, muy contenta de participar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación del Departamento de Enseñanza de Enfermería por darme la oportunidad de estar aquí para platicar con ustedes. La mayoría pues ya me conoce, yo soy la doctora Diana Echeverría Casellas, saben que soy intensivista pediatra en pues nuestro querido hospital, el Hospital Infantil de Tlaxcala. Entonces, pues agradezco su presencia, esto es muy importante porque crecemos como profesionistas para darle una mejor atención a nuestros pacientes. ¿Y saben qué tema me tocó darles? Pues tipos de choque. Ya saben que en la terapia intensiva el pan nuestro de cada día pues es en estado de choque. Pero no todos entendemos realmente qué significa un estado de choque. Así que quiero que se imaginen por un momento que ustedes están viviendo una circunstancia parecida a lo que está de este lado. Quizás no necesariamente en la terapia intensiva, quizás puede ser en casa, quizás puede ser en la calle, quizás puede ser en el consultorio, quizás puede ser en la escuela de nuestros hijos. No lo sabemos porque esto se puede detectar si ustedes saben ver. Y entonces, en este ejemplo que yo les pongo en la presentación, tenemos quizás una circunstancia de un chico, adolescente, que bueno, ya saben que los adolescentes tienen un push interesante y de repente no piensan tanto las decisiones, que decide salir, tomar llaves de algún vehículo que tenga en casa y bueno, pues las cosas no son tan favorables y pues las consecuencias terminan siendo tremendas, ¿no? Una circunstancia de accidente vehicular. Pero todo inicia sin tanto escándalo. Llega a pedir ayuda porque se lastima, se identifica quizás una fractura en alguna extremidad, brazo, pierna, no lo sé. Todavía el chico pues está platicando, está alerta, está interactuando con sus padres y pues va al hospital para pedir ayuda para que la problemática que se detectó de manera inmediata, porque lo primero que sucede es me duele ahí donde me fracturé. Pero ¿en qué momento este panorama cambia a un panorama en donde su vida corre peligro? ¿Sabemos identificar ese salto? Pues no todos sabemos identificar. Yo lo que quiero es que ustedes salgan de esta clase sabiendo identificar ese salto de cuándo es esto peligroso para la vida y cuándo todavía estamos en una zona segura. ¿Por qué? Porque si salta a este punto el paciente, tenemos que ofrecer ayuda, tenemos que generar intervenciones en tiempos correctos, oportunos. No podemos generarlas en 2 horas, 3 horas al día siguiente, no. En ese momento tiene que empezar una cadena de eventos para regresar a ese lugar seguro a nuestro paciente. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? En este video que les pongo, le doy una apachurrón a su dedo. No sé si se logre observar qué es lo que sucede. Se blanquea, ¿verdad? Se blanquea alrededor. Yo le apachurré el lecho capilar de la piel, se blanquea porque se vacía la sangre de los capilares de la piel al ser presionada con mi dedito, y cuando yo quito mi dedo, su flujo sanguíneo normal hace que regrese y se rellene todos los lechos capilares de su piel. ¿Sí? ¿Lo han hecho ustedes en el hospital? Creo que todos comprenden lo que estoy haciendo aquí. Es una maniobra para evaluar el llenado capilar. Pero algo está mal con ese llenado capilar. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes se enfrentan a una circunstancia en el escenario que ustedes decidan o se imaginen y tienen que preguntarse, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Será? ¿No será? ¿Qué hago? Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, la anterior, todo esto es la introducción para ver nuestro tema. Vamos a entrar en materia con tipos de choque en pediatría. Y vamos a navegar por una serie de elementos introductorios, el por qué es importante que ustedes conozcan esto, las definiciones, las clasificaciones y sobre todo donde más quiero poner
esa atención es a la identificación, que ustedes puedan ser capaces de hacer un diagnóstico de estado de choque, porque ese es justo el tema que vamos a ver hoy. Y abordaje general, ¿vamos? Bueno, les voy a platicar que en pediatría, los residentes de pediatría, y cuando nosotros hacemos la especialidad de pediatría, pues conocemos muy bien este librito. La intención pues no es hacer comercial, ¿no? Pero la verdad es que es de mucho apoyo durante la guardia, porque es como un compendio de fórmulas, signos, estratificados por edad, porque ya saben que niños pues todo cambia de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces es un muy buen apoyo y una buena herramienta para el residente durante la guardia. Y evocando este tipo de bibliografía, cuya última edición pues acaba de salir el año pasado, es la rojita, porque la moradita pues fue del 2021, quiero leerles estas palabras. Bueno, se las traduzco, no es necesario que hablemos inglés de ahora en adelante, pero con gusto se los expreso. Este capítulo sirve como función para guiar el cuidado de niños enfermos. Acá se los puse en negritas con comillas. Niño enfermo, o sea que se ve mal, ¿no? Los principios de resucitación, de estabilización, de manejo y de la emergencia pediátrica general. Pasamos a la que sigue. Entonces aquí nos topamos con el tema de niño enfermo, o sea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿En qué momento cruzamos esa línea? Pero fíjense que si nos vamos más, o sea, si nos damos esa oportunidad de hojear este tipo de literatura, da un salto cuántico y el primer capítulo de emergencias pediátricas y de cuidados críticos salta directo a la aproximación del niño sin respuesta, es decir, niño inconsciente. Y entonces dices, ah, caray, o sea, estábamos en que nos da un apoyo para niño enfermo y luego nos sigue diciéndonos que el abordaje de paciente inconsciente. Entonces, ¿el enfermo solo es el que cae en inconsciencia o cómo? O sea, es en medio, hay una gran área de oportunidad que estamos dejando pasar, porque desde luego la enfermedad no causa inmediatamente inconsciencia, bueno, en algunos casos sí, pero no en la mayoría. Entonces tenemos que lograr captar ese problema muchísimo antes de que el paciente caiga en un estado de inconsciencia, porque ya estamos hablando de que ha avanzado lo suficiente la enfermedad para generar una alteración en el sensorio, la función del sistema nervioso central que nos mantiene alerta. Entonces lo tenemos que captar mucho antes de que llegue a ese punto. Así que este es un área de gran oportunidad. Los pacientes potencialmente complicados. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a resolver ese limbo en donde nos encontramos con el escenario en donde digo, este paciente no se ve bien. Todavía no está tan mal, pero no se ve bien. Siguiente. Y bueno, siguiendo con este tenor, ustedes pueden seguir hojeando este librito y vamos a seguir obteniendo información de lo que es reanimación cardiopulmonar, medicamentos, desfibrilador y llegamos finalmente a la circunstancia de estado de choque. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué creen, por qué consideran o creen ustedes que este libro nos habla del estado de choque justo en el escenario de reanimación cardiopulmonar? ¿Por qué se les ocurre? Mari, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que estén pegados estos temas? ¿Siguiente? Pues porque al final del día, o sea, usted lo diría, ¿no? A lo mejor ahí solo dice enfermo y nos lleva al paciente inconsciente. Ajá, sí. Pero entre eso o sea, entre el enfermo y el paciente inconsciente es un gran trecho, ¿no? Entonces, si nos habla el libro de reanimación cardiopulmonar es porque finalmente a lo mejor la enfermedad nos va a llevar a un paro con el paciente y que nosotros debemos de estar preparados para ello. Porque el resultado es una respuesta correcta. El resultado
de un estado de choque es el paro cardíaco. Y en los niños, ustedes se van a dar cuenta que hay tres grandes causas de paro cardíaco. Así, todas sus enfermedades, las que quieran, las que se les ocurran. Si recaen en estas tres causas, lo que sigue es que se presente paro cardíaco. ¿Y cuáles son estas tres causas? Insuficiencia respiratoria, arritmias y estado de choque. En orden de frecuencia, se las voy a decir: insuficiencia respiratoria, estado de choque, arritmias. Son tres cosas las que causan paro cardíaco en los niños. Y lo que causa el paro cardíaco en los niños es la muerte. ¿Me entienden por qué es tan importante que ustedes sepan identificar qué es un estado de choque? Es muy importante. Y no en el hospital solamente, en cualquier lugar. Puede ser en la casa, en la escuela, en el avión, de vacaciones. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. ¿La que sigue? Bueno, pues entonces pues vamos a ver qué es esto, ¿no? La que sigue. Y fíjense qué cosa. Ya tiene un buen rato que se empezaron a dar cuenta que había una circunstancia potencialmente letal, pero todavía no quedaba claro de cómo se comportaba. Y entonces, pues los autores de aquella época, por allá todavía estaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por allá de 1942. No, bueno, es que las guerras mundiales fueron sumamente didácticas, ¿no? Para conocimiento de muchas cosas, pero bueno, por allá, en el año de 1942, describieron algo que se llama shock. ¿Y qué es shock? O, en español, estado de choque. Entonces, lo describieron como un colapso circulatorio, o sea, no entendían qué sucedía, pero colapsaba todo el sistema cardiovascular. Y eso generaba como resultado que hubiera pobre retorno venoso, es decir, como que no avanza la sangre en ese sistema cardiovascular y como que no regresa, ¿no? Porque para regresar primero tiene que avanzar, es un circuito cerrado, circulación mayor, circulación menor. Entonces no avanza, como que no avanza y como que menos regresa al corazón. Y esto daba algo que llamamos signos de bajo gasto cardíaco. Y además, frente a frente, viendo nosotros a la persona o al paciente que estaba sufriendo esto, que podíamos llamar shock, lo veíamos pálido, probablemente diaforético, sudor frío. Si lo tocábamos, frío, frío. Sobre todo la parte más distal, los pies, las manos, las piernas bajo de las rodillas. Y ya los más acuciosos sintiendo pulsos débiles. ¿Qué está pasando? Algo está pasando con el sistema cardiovascular, nos está traduciendo que se está colapsando. Y entonces, pues tenemos que comprender que todo eso que observamos nosotros, cuando ustedes observan sus manos, que tienen buen color, si sienten sus pulsos, que tienen pulsos de buena intensidad, ahorita ya creo que es un buen momento para empezar a analizarse sus propios pulsos, periféricos, centrales. Todo eso nos habla de algo que se llama perfusión. O sea, la sangre avanza, el corazón como bomba, es el bombeo de sangre del corazón hacia la periferia del cuerpo. Eso avanza distalmente y llega la sangre hasta los capilares, hasta las partes más distales del cuerpo. Si algo pasa y colapsa este sistema, pues desde luego pues no va a llegar hasta acá. A lo mejor le alcanza la fuerza para llegar nomás hasta acá. Y si nada más llega hasta acá, o llega hasta acá, pues mis pies ya no van a estar cálidos, son rosados, no van a tener los pulsos con buena intensidad. Nos está dando datos de un compromiso en la perfusión. Eso es la perfusión. Entonces,
¿Por qué es importante que haya buena perfusión? Porque precisamente la función de este circuito es proveer al tejido de su sustrato para que genere energía, sustrato energético. Tiene que llegar oxígeno y tiene que llegar glucosa a todos los tejidos del cuerpo. Y entonces, si esto no se lleva a cabo, le van a faltar los sustratos a la célula para que genere sus funciones, genere energía y sus funciones celulares. ¿Y qué sucede? Que todo el cuerpo repercute en todo el cuerpo, empieza a fallar cada sistema por separado. Los riñones se nos empiezan a descomponer, empieza a haber problemas de funcionamiento hepático, empieza a haber alteraciones del sistema nervioso central que se expresan en alteraciones del sensorio, en el estado de alerta. Si falla el sistema urinario, pues ¿qué vamos a encontrar? La producción de orina pues ya no va a ser normal. O sea, cada sistema se va a ver dañado en sus funciones y son justo los síntomas que nos van a hablar de que hay pobre perfusión, que hay colapso cardiovascular. Entonces, ¿de qué depende esta perfusión? Depende del gasto cardíaco y además de las resistencias vasculares, de todo el sistema vascular arterial. Así que pues podemos llegar a la conclusión de que el estado de choque es un estado de deficiencia grave de sustrato. Y debido a la hipoperfusión que provoca lesión celular y disfunción a nivel de capilares y tejidos. Y en su forma más grave genera isquemia y necrosis tisular y nos lleva esto a la muerte. Entonces, el tema de sustrato pues va más allá que solo hablar de oxígeno o solo hablar de glucosa. Estamos hablando de que la mitocondria no logra producir suficiente ATP, que es la energía más básica para las funciones celulares. Entonces, vamos a ver qué sigue. ¿Todos me entienden hasta ahorita? ¿Vamos bien? Ok, si necesitan preguntarme algo, con toda confianza. Entonces, bueno, analizando, dice uno, bueno, es que hay muchos tipos de choque. Yo estoy segura que ustedes ya conocen alguno. A ver, un tipo de choque que conozcas. Hipovolémico. ¿Qué? Hemorrágico, ¿ok? Séptico. Hasta siento que te da el tic. No se preocupen, aquí los vamos a ver todos. Pero quiero que me entiendan algo, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, vamos a analizar, porque estamos hablando de sustratos, estamos hablando de ATP. Y estamos hablando, ¿podemos regresar? Estamos hablando de una deficiencia grave de sustratos, pero aquí invariablemente tenemos que hablar de una balanza. En esta balanza de la célula debe de haber una adecuada formación de ATP, que es justo lo que necesitamos, es lo que genera la energía para funcionar en nuestro cuerpo. Y debe de haber una balanza entre esa disponibilidad de sustrato y consumo de sustrato. Uso estas letras porque, bueno, nosotros en terapia intensiva hablamos mucho de algo que se llama disponibilidad de oxígeno y consumo de oxígeno, y bueno, así es como lo representamos. Pero, pues el sustrato no solamente es el oxígeno, solo que es lo que es más medible de muchas maneras. Nosotros nos enfocamos mucho al oxígeno, al transporte de oxígeno. Pero, si ustedes me preguntan, ¿puede haber una deficiencia de sustrato, de formación de sustrato, por una intoxicación por cianuro, por ejemplo, que va directo así, no permite a la mitocondria hacer su trabajo para producir el sustrato? El corazón puede estar funcionando bien, pero esto me genera la disfunción a nivel mitocondrial. ¿Puede haber deficiencia de sustrato? Sí. ¿Se mueren por intoxicación con cianuro? Sí, ¿no? Pero lo que yo quiero explicarles en este momento es ese compromiso
de colapso circulatorio, que me lo entiendan muy bien, para que me entiendan la parte clínica. Así que vamos a hablar de disponibilidad de oxígeno y consumo de oxígeno. Si hay un desbalance entre esto, o sea, mi cuerpo me pide una cierta cantidad de sustrato y entonces mi corazón provee esa cantidad de sustrato, todo está muy bien. ¿Va a haber choque? No. Resulta que si mi cantidad de consumo de sustrato aumenta, vamos a pensar que esto se me va para acá arriba. Mi consumo de sustrato aumenta. ¿Cómo qué se les ocurre? ¿Fiebre? ¿Aumentar el consumo? Sí, ¿no? Enfermedades de mucho metabolismo como cáncer. Sí, también. Enfermedades como un hipertiroidismo, ¿me aumentará el consumo? Correcto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer mi cuerpo? Está pidiéndome más. ¿Qué tiene que hacer a la par? Dar más, ¿no? Tiene que lograr dar más. ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Qué le pasa al corazón? Tum, 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 tum. Invariablemente aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria también. Está buscando más sustrato para llevárselo a las células que me están pidiendo más sustrato, ¿sí? Entonces, ¿elevó el cuerpo esa disponibilidad? Sí. ¿Se emparejó con el consumo? Sí. ¿Hay estado de choque por déficit? No. Todo en orden. Mi cuerpo compensó. ¿Sí? Sucede que hay circunstancias en donde esto no sucede y no se logra esa compensación, o es una compensación por tiempo limitado, porque un corazón, si lo someto a taquicardia durante 72 horas, pues no creo, o sea, en algún punto se va a cansar, ¿están de acuerdo, no? Si ustedes se ponen a correr un maratón de 40K, pues a lo mejor pasaron el 1 y ya, ¿no? No sé, cada quien tiene tolerancia diferente, pero bueno, cada cuerpo humano es diferente y cada quien, o sea, su ejercicio, eso claro que tiene que ver sus hábitos de vida, por supuesto, ¿no? Te van a dar una tolerancia diferente a ese nivel de estrés al que caíste en ese momento. Y así habrá quienes reaccionen con una buena capacidad de compensación y hay otros que no tanto, o nada. ¿Sí me explico? Ya me lo están entendiendo muy bien, ¿verdad? Yo veo que están todos muy atentos. Entonces, sucede que podemos estar aquí y se fue para arriba mi consumo y no logré darle mayor disponibilidad. ¿Hay un desbalance energético? Sí. ¿Puede caer en estado de choque? Sí, correcto. O puede suceder que al principio sí logró esto, pero sucedió otra cosa, que me llevaron esto para acá. Imagínense que ya es un caso que ya tenía un manejo oncológico establecido. El diagnóstico ya lo tiene. Cáncer. Estamos acá arriba porque la disponibilidad logró abastecer lo necesario. Pero a ese niño con cáncer le cae la infección, empieza con fiebre. ¿Lo hemos visto? Sí. Enormidad de veces. ¿Evolucionan mal? Sí, sí evolucionan mal. Los tenemos que encontrar rápido. ¿Por qué? Porque la evolución es mala. Ya están ellos agotados en sus capacidades de compensación. Le das el siguiente jalón, ya no puede subir, ya no lo pueden alcanzar. Tenemos que identificarlo rápido y actuar rápido. Por eso aquí en el hospital tenemos la hora dorada para paciente oncológico, neutropenia y fiebre. Rápido, no hay que esperarse, no, ya lo estamos pasando. Se tiene que internar, se tiene que hacer estudios, se tiene que iniciar tratamiento. No podemos esperar. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a analizar qué es esto de la disponibilidad de oxígeno. Entonces, la disponibilidad de oxígeno tiene que ver con algo que se llama contenido arterial de oxígeno y tiene que ver con algo que se llama gasto cardíaco.
Así lo pongo porque, bueno, pues son siglas output, CO, o en español, gasto cardíaco. Pero ¿de qué depende? ¿Cualquiera de estas dos alteraciones nos puede alterar la disponibilidad? Sí. Sí, ¿verdad? Es importante observar las dos. ¿De qué depende el contenido arterial de oxígeno? No solamente depende de la cantidad de oxígeno que tengamos nosotros circulando. ¿Cómo lo evaluamos? Con la presión de oxígeno, con la saturación de oxígeno. También depende del transportador, de la hemoglobina. Si tengo hemoglobina de 3, ¿tendré problemas con la disponibilidad de oxígeno? Sí. ¡Claro! Por supuesto. Y esta es la razón, porque la disponibilidad depende de estas dos. ¿Y de qué depende también? De la perfusión. Pero la perfusión me la va a dar todo el sistema cardiovascular, el gasto cardíaco. Y hablando de gasto cardíaco, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Depende del volumen de eyección, y depende de la frecuencia cardíaca. Esto multiplicado es igual al gasto cardíaco. Si tengo una arritmia, una bradiarritmia, a lo mejor tiene 30 de frecuencia cardíaca, un niño de 1 mes, ¿le dará alteraciones en su aporte energético? Claro. ¿Tiene buena disponibilidad? Pues no, ¿verdad? No le llega. La célula para esa edad pues necesita frecuencias cardíacas mayores a 100, ¿no? Entonces, claro que no, que nos va a comprometer esto, ¿no? Entonces, el que se afecte el volumen de eyección nos comprometerá la disponibilidad de oxígeno. Claro, es correcto. Ahora ustedes me van a decir, ¿qué es el volumen de eyección? A ver, ¿qué es el volumen de eyección? A ver, ayúdale. Volumen. Volumen, estamos hablando de unidades de volumen. Aquí es muy importante que desde ahorita empiecen ustedes a diferenciar que una cosa es hablar de volumen y otra cosa es hablar de presión. Entonces, aquí estamos hablando de volumen. Entonces, pueden imaginar ustedes que es ¿en qué unidades? Pueden ser en litros, decilitros, centilitros, mililitros. ¿Sí? Son unidades de volumen. Aquí estamos hablando del volumen que sale de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho del corazón, en cada contracción. ¿Sí? Pero el gasto cardíaco es este volumen multiplicado por el número de veces que late el corazón en 1 minuto. Entonces, eso se multiplica, ¿sí? Y eso es justo lo que nos da el gasto cardíaco. ¿Me siguen? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿de qué depende ese volumen de eyección? ¿De qué depende? O sea, que saque el corazón mucho, poco, más o menos. Entonces, a ver, ¿alguien sabe la respuesta? ¡Tan, tan, tan! Depende de la precarga. ¿Qué es la precarga? Pues lo que primero llegó al corazón de sangre, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque para que saque, pues primero le tiene que llegar el volumen que regresa al corazón de todo el retorno venoso. Esa es tu precarga. Ya la tienes adentro del corazón, ahora necesitas una fuerza de expulsión. Eso se llama contractilidad. Componentes del volumen de eyección: la precarga, la contractilidad, pero esa fuerza del corazón para empujar la sangre tiene que vencer una resistencia adelante del corazón.
Imagínense que la aorta tiene coartación. ¿Saben lo que es coartación de aorta? Cuando se estrecha. O sea, es un tubo que sale del ventrículo izquierdo, pero ese tubo, como una manguera, de repente, o sea, si era de este tamaño el diámetro, se estrecha. Eso es una malformación de las malformaciones del corazón, es decir, una cardiopatía congénita. Así se formó cuando se formó adentro de la gestación, en el embarazo, se fue formando el corazón, los grandes vasos, y tuvo esta alteración de estrechamiento. Se identifica como coartación aórtica. El corazón, el ventrículo izquierdo, empuja la sangre para que salga hacia la aorta, pero se encuentra que está con un estrechamiento. ¿Cómo estará la resistencia? Está difícil pasar, ¿no? Están aumentadas las resistencias adelante del corazón. Esas resistencias que están por delante del corazón, o bueno, es la manera en que me puedo expresar para que se comprenda mejor, o esas resistencias que el ventrículo tiene que vencer para que sí se logre ese flujo de sangre, porque la idea es que avance la sangre. Esas resistencias que el corazón debe de vencer se llaman poscarga. Poscarga. Entonces tenemos la precarga, la contractilidad y la poscarga. Entonces ahora sí ya me van a entender muy bien cuáles son los tipos de choque, porque estamos hablando de que es un problema de perfusión, de colapso cardiovascular, ¿sí? Así que si el problema está en lo que le regresa al corazón de volumen, pues nosotros tenemos que se llama choque hipovolémico. Se llama hipovolémico. El problema es el contenido, lo que va dentro de los vasos, que va a regresar al corazón, del flujo de sangre. En su componente puede ser líquido o puede ser celular. ¿Por qué? Porque el hipovolémico tiene dos tipos: hemorrágico y no hemorrágico. Un ejemplo del hemorrágico: Es una cortadura, un cuchillazo, ¡pum! Y tiene la mala suerte de que le atinó a un vaso importante y sale sangre, está perdiendo sangre. Choque hipovolémico de tipo hemorrágico. Pero puede suceder que no haya sucedido esto, no está perdiendo toda la sangre, pero sí está deshidratado, está perdiendo líquido. Una diarrea, ¿no? ¿Qué les parece el ejemplo? De los de antaño, pues un cólera, así en un día se te va, ¿no? Entonces, el tipo de choque donde pierden líquido, o por ejemplo, problemas como diabetes insípida, que tienen tumores en el cerebro, o que tienen tratamiento con diurético, pero por alguna circunstancia no cuidan como esa parte de los líquidos, de lo que ingiere, y no deja de tener diurético, ¿no? Entonces, es una sobreestimulación del sistema renal, se deshidratan, pueden llegar a tener choques, sí, no hemorrágico, pérdida de líquidos, sin células, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el primer tipo de choque, hipovolémico. El choque que da porque el problema está justo en la bomba, es decir, en la fuerza de contracción del corazón. ¿Cómo se llama? Cardiogénico. Aquí el problema está justo en el corazón, algo le pasa, lo que ustedes quieran. Puede ser una malformación congénita, puede ser insuficiencia cardíaca por otra causa. La causa que ustedes quieran, el problema está en el corazón. Y su capacidad inotrópica está comprometida. Bueno, el corazón tiene varias propiedades, pero estamos hablando de que no está funcionando bien y no genera ese impulso, esa bomba. Aquí está el problema. Si nosotros tenemos un estado de choque y pensamos que le falta líquido, pero el problema es de corazón, y le ponemos líquido a un choque cardiogénico, probablemente no sea la mejor opción de tratamiento. Puede deteriorarse.
Por eso es importante que conozcamos cómo se comportan cada uno. Hablando de la poscarga, quedamos que el problema eran las resistencias, que están más adelante del corazón, después de los ventrículos. Entonces, la poscarga está comprometida, pero aquí la poscarga puede estar disminuida o aumentada. ¿Cómo es eso? Bueno, pues si estuviera la poscarga disminuida, hablamos de un proceso de vasodilatación. Aquí no están aumentadas las resistencias, aquí están disminuidas porque se abren los vasos a nivel periférico. ¿Cuándo pasa mucho? En el choque séptico, en problemas infecciosos. El problema es vasodilatación, es un choque vasodilatador. La poscarga está disminuida. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de poscarga disminuida: el choque séptico, el choque neurogénico y el choque anafiláctico. ¿Sí? Estos 3 se expresan con poscarga disminuida. Y aquí sí es curioso porque puede suceder que nos encontremos con una clínica diferente. Si yo genero vasodilatación periférica, ¿cómo estará mi colorcito? ¿Pálido o rubicundo? Acuérdense que entre más se abre el lecho vascular, más sangrita cabe dentro de él. Entonces se torna más rojo, ¿no? Entonces son los denominados choques calientes, es choque vasodilatador. Sí está chocado, pero no se ven pálidos, ni se ven ni tienen pulsos muy débiles, están al revés, están tan vasodilatados que se ve rubicundo el paciente, los pulsos son amplios. Pero igual tiene datos de hipoperfusión por todos los demás datos que nosotros podemos integrar. Y esto no solamente ocurre en el choque séptico, ocurre en el choque neurogénico y en el choque anafiláctico. Y también está aumentada la poscarga. Cuando bajan las resistencias, decimos que es un choque de tipo distributivo. Y cuando suben las resistencias, decimos que es un choque obstructivo. Por ejemplo, en una coartación aórtica, por ejemplo. Entonces, esos generalmente integran todo el cuadro clínico de un estado de choque y se canalizan para que rápidamente tengan corrección quirúrgica, porque si no le quito el tope al ventrículo izquierdo, ya se desfallece, o sea, no tiene tanta fuerza para estar haciendo un mega super esfuerzo de contractilidad para vencer la resistencia de una coartación aórtica extrema. ¿Sí me explicó? Entonces, este tipo de choques son los obstructivos, no nada más lo dan las cardiopatías congénitas. Otras entidades como tromboembolia pulmonar también, porque se tapan los vasos que van hacia el pulmón y eso le imprime una gran resistencia al flujo de salida, pero al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, perfunde el pulmón. Entonces, ahí es el otro ventrículo. Todo lo que obstruya los flujos genera choque obstructivo. O sea que un infarto sería un choque obstructivo. Un infarto es un choque cardiogénico, porque lo que sucedió es que se muere el tejido cardíaco y entonces genera esa deficiencia en sus propiedades de funcionamiento. Entonces, un infarto al corazón, bueno, el corazón estamos hablando de infarto cardíaco, te genera un choque cardiogénico. ¿Sí? El problema está en el corazón. Muy bien, ¿hasta aquí me sigue? Bueno, chicos, entonces, ya me entendieron muy bien qué es choque, ya me entendieron muy bien qué es colapso cardiovascular. ¿Qué es importante que ustedes conozcan? Siempre el cuerpo intenta compensar. O sea, no sucede esto que entran en estado de choque y al minuto siguiente fallecen. O sea, paro cardíaco, muerte. No sucede esto. El cuerpo compensa. A veces compensa demasiado porque tuvo un buen estilo de vida, fuerzas, nutrición, no sé, etcétera, ¿no? Entonces,
Hay quienes compensan realmente de forma extraordinaria. Pero la idea es que el diagnóstico sea temprano para un tratamiento oportuno. Entonces, en estos estados intermedios, antes de que se agote todos los mecanismos de compensación, tienen que saber que lo que hace el cuerpo es que prioriza el flujo. Es decir, ya está colapsando. ¿Sí? Tengo un colapso en evolución de mi sistema cardiovascular, porque ya no logra cubrir las demandas del cuerpo. Ese consumo, esa disponibilidad ya no logra que sea ajustada a las demandas del cuerpo. Ya está colapsando y empieza a haber este déficit energético. ¿Qué dice el cuerpo? Necesito priorizar. Las áreas del cuerpo para mí más importantes son, bueno, no es que sea para mí, es lo que el cuerpo en la fisiopatología del estado de choque, lo que sucede es que el cuerpo prioriza. Cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. ¿Y a qué va a sacrificar el flujo? ¿Por qué es priorizar? Porque el poquito flujo que puedo mover se lo voy a quitar a la piel, allá no le voy a mandar, se lo voy a quitar a los riñones, ya no les voy a mandar tanto flujo, y ese poquito flujo que sí puedo mover, órganos vitales, cerebro, corazón, suprarrenales. Esa va a ser la prioridad para el cuerpo, por eso los otros órganos van a empezar a sufrir en la evolución de un estado de choque. Hasta el final, pues ya ni los órganos más vitales subsisten, ¿no? Ya no puedo más. Pero en este reacomodo de flujos, es lo que sucede con la piel. Si yo le quito flujo a la piel para mandárselo a los órganos más importantes, ¿cómo se verá la piel? Pálida, ¿no? Aunque ustedes le tomen una biometría hemática y pueda salir quizás la hemoglobina en 16 o 17, así como si fuera maravillosa su producción de eritropoiesis, o sea, anémico no está, pero está chocado. Se va a ver pálido, ¿no? Con su 16 de hemoglobina se va a ver pálido. Le va a quitar el flujo. ¿Cómo se sentirán los pulsos? ¿De buena intensidad? No, disminuidos. ¿Y la temperatura de la piel? Brilla. Y curiosamente, la temperatura va justo en relación de cómo va colapsando el gasto cardíaco. Si colapsa poquito, probablemente solo sea frío hasta el tobillo. Pero a medida que va aumentando este nivel de colapso, va subiendo ese nivel de frialdad, sube a las rodillas y sigue subiendo, y con los brazos pasa igual, es decir, se va sacrificando cada vez más flujo de distal a proximal. Y lo contrario también sucede cuando nosotros iniciamos tratamiento. Pasa exactamente lo contrario, vamos mejorando ese flujo, ese gasto cardíaco, esa perfusión, va recuperando la calidez de proximal a distal. Entonces, cuando ya estamos en un tema tardío, esto está muy avanzado, ya observamos que están, los signos de compensación se están empezando a perder, porque aquí mientras compense, adivinen que la presión arterial, si se la miden, va a estar bien, está compensando todavía. Pero no quiere decir que no esté chocado. Hay estados de choque con presión arterial normal. Eso solo nos dice que el estado de choque es compensado, pero sigue chocado. ¿Sí? No nos tenemos que esperar a que el paciente esté con hipotensión. Si eso sucede, ya avanzó demasiado. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, esta diapositiva me gustó mucho. Les estoy compartiendo justo la estrategia reciente de uno de nuestros pacientes. Ejemplifica perfecto lo que les voy a decir. Cuando se pierden los mecanismos de compensación, ¿qué encontramos? Hipotensión. Ya no es capaz ni de tener una buena presión arterial de acuerdo a edad. Pero fíjense lo que sucede, que a veces están tan mal perfundidos
que ya no es tan fidedigna las medidas de signos vitales que les tomamos con los elementos normales de medición. ¿Cuáles son nuestros elementos normales de medición? Bueno, pues ustedes saben, el baumanómetro, le toman la frecuencia cardíaca con su estetoscopio, con su reloj, la temperatura, quizás el oxímetro del pulso. Muchos hasta tienen como su brazaletito y ya lo andan cargando a donde van, y ya su brazaletito toman la presión arterial. Por la precaución, ¿no? de tener como sus cositas rápido para poder usarlas, para sus necesidades profesionales. Pero fíjense que cuando están en un estado de choque, empieza a suceder este fenómeno que lo que medimos ya no es tan real. El paciente no tiene lo que se supone que dice el aparato que tiene. Y esto aplica también con el oxímetro del pulso, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner el ejemplo. Tenía un paciente con un estado de choque fuerte cuando ingresó con nosotros a la terapia intensiva. Si se dan cuenta, pues esta frecuencia cardíaca, aunque todavía no saben la edad, pues se ve alta, ¿no? Si todavía yo les digo que estamos hablando de un adolescente, ya en la segunda mitad de la adolescencia, que ya se comporta con unos signos vitales más parecidos a los del adulto, pues con esto dicen, está extraordinariamente elevada su frecuencia cardíaca. Desde luego tenía todos los datos que les acabo de comentar de mala perfusión sistémica, pero fíjense aquí, su presión arterial 98/53. Pues bien, ¿no? Pero el paciente se veía mal. ¿Y saben lo que hice? No puedo confiar en medidas así. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha enseñado que hay que ir más allá. No puedo solamente tener un numerito que me dice un monitor. Así que vamos a poner un monitoreo de presión arterial invasiva. Y miren cómo está. La presión que le mido directo de su arteria me dice que tiene una presión sistólica de 56. ¿Qué diferencia del 98? 98 a 56. Esto yo lo veo, pero ustedes probablemente vean esto. Entonces hay que desarrollar ese sentido de no, esto no está bien, se necesita algo más. Porque si yo me quedo con esto, digo, pues ya está bien, ¿no? No necesita nada, quizás, o no tan agresivo, ¿no? No, me tengo que dar cuenta completo de qué está pasando. ¿Podemos dar la siguiente? Entonces, esto aquí se los puse en grande porque no se lo medidas. Vale, o sea, inclusive hasta daban cifras de hipertensión arterial. 141/80. 135/88. 132/75. Ponemos una línea arterial, medida de presión arterial directo de su arteria. 56/43. ¿What? Todo el algoritmo de manejo de estado de choque. Hora dorada, rápido, rápido, rápido. Ya vamos muy avanzados. Choque descompensado, ¿sí? Así. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes aprendan, a valorar, a darse cuenta. Vamos con la que sigue. ¿Y cuál es la herramienta que nos sirve? Chicos, hay algo que se llama triángulo de evaluación pediátrica. Y esto todos lo deben de conocer, todos, no nada más nosotros como sector salud. La gente lo debe de conocer porque está pensado para cualquier persona. Esto se utilizaba antes del año 2014, pero fue en el año del 2014 cuando se estudió si de verdad servía, si era efectivo. Y bueno, pues encontraron que sí. Se aplicó el estudio en el servicio de bomberos, esto fue en Estados Unidos, para evaluar si de verdad valía la pena que usaran una herramienta como el triángulo de evaluación pediátrica para saber si efectivamente estaba mal, estaba enfermo. Estaba ese que no se ve bien, que de verdad sea correcto, que no está bien, no que sea como mi imaginación, que a lo mejor está medio mal, ¿no? Entonces, resultó que sí sirve. Tenemos una sensibilidad de 77% y una especificidad de 90%. ¿Seguimos así? Seguimos. Y entonces, esto está diseñado para verlo desde lejos, así, bueno, lejos no tan lejos, pero dentro de una misma habitación, sin tener que tomarle frecuencia cardíaca ni presión arterial, sin tocarlo, o sea,
ya te estoy viendo y ya te hice un triángulo de evaluación pediátrica. ¿Seguimos? Entonces, tenemos que, lo primero que evaluamos, pues es lo que vemos, ¿no? ¿Y qué vemos? La apariencia, cómo se ve. Y en esta apariencia, ¿qué evalúo? Algo que se llama articles. Es la manera, la mnemotecnia más fácil para recordarlo. Tono, interacción, consuelo, mirada y su lenguaje, o si es chiquito, cómo llora, cómo se expresa el lenguaje. ¿Cuál se ve peor? ¿El de arriba o el de abajo? De abajo. Nomás de verlo, ¿no? Algo pasa. Tono, pues perdido, está así, como trapito, ¿no? Entonces, ni llora, no se expresa, no hace nada. Entonces, mirada, pues ni abre los ojos, o sea, tiene todos los elementos para que nosotros nos demos cuenta que está la apariencia del triángulo de evaluación pediátrica alterada. Ese niño enfermo necesita atención. Sí. Claro que sí, por supuesto. Rápidamente se canaliza. ¿Sí? Siguiente. En ese triángulo de evaluación también evaluamos la respiración. Aquí lo que no cuadra es que el personal que está evaluando al paciente lo está auscultando. ¿Por qué? Porque estamos en triángulo de evaluación pediátrica, no en exploración física. Así que esto es visual, es una herramienta visual. Yo te veo y me puedo dar cuenta si tienes problemas para respirar. Si llegas así, estás agitado o no entra el aire. O sea, antes de explorarte yo ya me estoy dando cuenta de cómo estás respirando, ¿sí? Y tengo que evaluar el esfuerzo respiratorio, si tiene cualquier dato de dificultad para respirar, el aleteo nasal, el tiraje intercostal, retracción external, disociación tóraco-abdominal, la posición que toman. Hay unos que ponen así como que para adelante, sienten que así les entra más el aire, ¿no? Y los ruidos, todo eso se evalúa. Estoy usando mi sentido de la vista y del oído para evaluar. Todavía no lo estoy tocando porque es una evaluación de lejos, ¿sí? Siguiente. Y tenemos que evaluar la parte de la circulación, el color. De todos esos, ¿cuál estará estable? Ella se ve pálida, él se ve cianótico, ella se ve muteada o marmórea, ¿verdad? Entonces todo es elemento visual. ¿La que sigue? Y todo esto nos sirve para decir, ¿está bien o está mal? Pero tenemos que usar un lenguaje más apropiado. ¿Está estable? ¿Está inestable? Y entonces nos vamos a encontrar con toda esta serie de posibilidades. Vamos a decir que está estable si su apariencia está normal, si su trabajo respiratorio está normal, circulación normal. Eso quiere decir que tiene un estado fisiológico estable. Si está alterado cualquiera de estas caras del triángulo, ya no está estable. Hay que seguir evaluando, ¿sí? Entonces, solamente tiene alterada la parte de la apariencia, la respiración y la circulación, la observamos bien. Nos tenemos que ir a una posible disfunción del sistema nervioso central y tenemos que descartar hipoglicemia, lesión cerebral, intoxicación, sepsis o todo lo que pueda generar alteración de sus funciones neurológicas. Si tenemos la parte respiratoria alterada, pero todo lo demás está normal, nos vamos al rubro de que está cursando con dificultad respiratoria. Y esto puede ser por muchas causas: broncoespasmo, laringitis, neumonía, cuerpo extraño o cualquier cosa que afecte el sistema respiratorio. Y si está la C alterada, la circulación, la apariencia de la piel alterada y todo lo demás está normal, decimos que está en shock compensado hasta no demostrar lo contrario. Probablemente no sea,
Puede suceder que efectivamente sea una palidez por otra cosa, pero tenemos que estar seguros y abordarlo. Entonces, si vemos una C alterada, nosotros vamos a pensar, esto es shock, hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Que puede ser por muchas causas, muchos tipos de shock, ¿sí? Pero, si tenemos dos lados de nuestro triángulo alterados, pues entonces la cosa está avanzando. Y quiere decir, aquí tengo la parte de la apariencia y la parte respiratoria, están alteradas. La falta de oxígeno que me genera el sistema respiratorio ya le está dando repercusión a la función del sistema nervioso central. Por eso ya, esto ya no es dificultad respiratoria. Esto ya es una insuficiencia respiratoria. No necesitamos tomarle gasometría, lo podemos evaluar. Y si está alterada la parte circulatoria, pero también nos da repercusión en el sensorio, en la función del sistema nervioso central, entonces aquí tenemos un shock descompensado, porque estamos pensando que ese compromiso circulatorio ya llegó a afectarle a la función del sistema nervioso central. Fíjense nada más, con puro triángulo de evaluación pediátrica en su casa pueden empezar a integrar diagnósticos. ¿Está fácil? Pues sí, solo hay que conocerlo. ¿Y qué tal? Tengo las tres. Esto es un paro cardíaco inminente, ya avanzó lo suficiente para comprometer las tres áreas. Entonces, esto se considera un fallo cardiopulmonar o una insuficiencia cardiopulmonar, y de esto al saltito para acá es un paro cardíaco. ¿Me siguen? Muy bien, ¿me siguen? Entonces tenemos, esta es la tabla de categorización, que es justo lo que les acabo de mostrar. ¿La siguen? Es exactamente la misma información. Entonces, después de un triángulo de evaluación pediátrica, estamos hablando de que eso lo hacemos así apenas está entrando el paciente al consultorio y ya estamos aplicando el triángulo. Claro que siguen otra serie de elementos para evaluarlo completo, ¿no? Claro que es importante tomar los signos vitales y seguir nuestra secuencia A, B, C, D y E. Pero, ustedes van a considerar, ¿la que sigue? Van a evaluar de forma cualitativa y cuantitativa un estado de choque. Cuantitativo quiere decir medida, hay un numerito. Y ese numerito puede ser la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto urinario, la cantidad de orina que produce, que nos traduce la función renal, el número de segundos que se tarda el llenado capilar. Pero hay otros elementos que son cualitativos, como un estado mental alterado, ¿no? Ahí es a juicio clínico, este se ve somnoliento, este se ve estuporoso, se integra a juicio clínico para determinarlo. También se pueden generar escalas para hacerlo cuantitativo, también. Pero es todo lo que nos indique su aspecto que nosotros le damos una traducción personal. Muy bien. ¿La que sigue? Ya no me voy a tardar demasiado en esto porque creo que lo más importante ya lo vimos, ya me lo entendieron. Solo quiero que me ayuden a contar. Vamos a darle clic al video y ayúdenme a contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. A ver, vamos a contar. Ah, hasta ahí llegó. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. ¿Me siguieron? ¿Sí vieron cómo se fue rellenando? Sí. ¿Cuánto tiene de llenado capilar? 6 segundos. 6 segundos. ¿Está normal? No. ¿Cuánto es lo normal? 2. Muy bien. ¿Y si está en flash? Tampoco es normal. El flash es menos de 1 segundo. Y si es más de 2 segundos, es llenado capilar retardado. ¿Sí? Esta música. ¿Ves la diferencia de color? Ok. Color, temperatura, pulsos.
eso lo tenemos que evaluar, pero quiero que se den cuenta, si les cuesta trabajo decir palidez, ustedes vean su mano comparada con la mano del paciente. Estoy segura que ustedes no van a estar en estado de choque en el momento en que evalúen al paciente, que sí, van a tener una buena percepción y van a poder compararla con el paciente que sí está en estado de choque. ¿Sí? Frialdad, temperatura, qué tan frío, qué tan caliente, pulsos. ¿Pulsos periféricos? A ver, ¿dónde? Radial. ¿Dónde? Pedio. Tibial posterior. ¿Sí? Pulsos centrales. Carotídeo. Y en los niños, braquial. ¿Sí? Generalmente en los niños menores de 2 años siempre nos vamos acá, braquial. Tienen el cuello muy cortito. Ya en los niños grandes o adultos, carotídeo, ¿sí? Pero nos vamos generalmente al braquial. Muy bien, ¿sí? Bueno, pues esta es pieza clave para ustedes, chicos. Hay muchas tablas de signos vitales. Pueden encontrarlas en muchos sitios. En el PALS, en el Harry Lane, en referencias de la norma oficial mexicana, porque desde luego nosotros también tenemos en México normado tablas de referencia para signos vitales. Ustedes las pueden encontrar donde ustedes quieran y utilizarlas. Lo importante es que las usen, que las tengan a la mano disponibles para que cuando tomen signos vitales comparen si los signos vitales que tomaron pues corresponden a lo que debería de tener su paciente. Y si no se acuerdan o no trajeron su libretita de apuntes, esto es muy importante que lo comprendan. La percentila 5 es el límite para decir que un niño no tiene hipotensión o sí tiene hipotensión. ¿Por qué? Porque la percentila 5 de la presión arterial sistólica es justo el límite. Todo lo que esté por debajo de la presión de la percentila 5 por la edad es hipotensión. La pregunta entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la percentila 5 para los chamacos, no? Súper fácil. Si es recién nacido, todos sabemos que el recién nacido se considera así hasta los 28 días de vida. Neonato, si es neonato, su percentila 5 es hasta 60 de presión sistólica. Puede tener 60-40, 60-35, pero mientras esté arriba de 60, estará arriba de la percentila 5. Por lo tanto, no está hipotenso. ¿Sí? Bueno, pues ya no es neonato, ya tiene 2 meses. Muy bien, hacemos exactamente lo mismo, de 1 mes a 1 año. Su percentila 5 es arriba de 70 de sistólica. Si tiene 3 meses, tiene 75 sobre 40, 78 sobre 50. ¿Está arriba de 70? Sí. ¿Está hipotenso? No. Se mantiene arriba de su percentila 5. Y ya a partir del año usamos esta formulita que nos va a servir hasta que el niño tenga 10 años. ¿Cuál es la fórmula? Edad por 2 más 70. A ver, vamos a hacer cuentas. Tiene 5 años. 5 por 2? 10. 10. Más 70? 80. Entonces, abajo de 80 va a estar hipotenso. Porque ese es justo su percentila 5. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Vamos a hacer otro ejercicio. 3 años. 3 por 2? 6. 6. Más 70? 76. 76, ¿no? Entonces, si ese niño tiene sistólica de 70, ¿está hipotenso? Mm. Otra vez, su percentila 5 es edad en años por 2. Tiene 3 años. 3 por 2? 6. 6. Más 70? 76. 76. Esa es su percentila 5. 76 de sistólica. Pero le toman la presión y tiene 69 de sistólica sobre 30. ¿Está hipotenso? Sí. Sí, muy bien, ya me lo entendieron. Esto les funciona hasta los 10 años.
10 por 2, 20. 20. Más 70, 90. 90 de sistólica. Entonces, ya a partir de los 10 años para arriba, lo mínimo de sistólica que deben de tener es 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? Está súper fácil. Esto es por si no tienen a la mano todas las tablitas, porque por edad hay diferentes TEAs. Lo que nos interesa aquí es que ustedes identifiquen si está hipotenso o no, porque están abordando un estado de choque. ¿Y por qué necesitan saberlo? Porque tienen que saber si es un choque compensado o descompensado. ¿Sí? Sí. Muy bien, bueno, pues estos son ejemplos de tablitas de signos vitales que pueden encontrar. Y la que sigue. Y estos, no sé por qué se ve tan difuso, pero esto era reforzar los tipos de choque, pero ya se los expliqué muy bien acá, de este lado. ¿Seguimos? Entonces, pues no me queda más que agradecerles, espero que salgan transformados y ustedes sean los primeros detectores de un estado de choque para hacer todo el algoritmo. ¿Alguna duda? Pues muchas gracias, chicos.